Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la iglesia del servicio hoy. La escritura de Dios para nosotros esta mañana es en Marcos capítulo 10, desde el verso 13 hasta el verso 31. Marcos 10, 13 a 31. Leamos juntos. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Viéndolo Jesús se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Al salir él, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en ese tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana, y respondemos gracias a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos diste a escuchar tus palabras. Abra nuestros corazones y oídos para que podamos escucharte esta mañana. Te damos todas las gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Ahora, echemos un vistazo cómo comienza la escritura de hoy. El verso 13, y le presentaban niños para que los tocase. ¿Quiénes son las personas que le presentaban los niños a Jesús? Probablemente sus padres. ¿Para qué? Para que los toque. Eso es un poco extraño, ¿no le parece? Si echa un vistazo a la versión de Mateo en su evangelio, lo que están haciendo tendrá más sentido. Mateo 19:13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Mateo nos dice que esos niños fueron presentados para que Jesús
ponga sus manos sobre ellos y ore por ellos. Ahora, ¿qué tipo de oración? El verso 16, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Los padres querían que Jesús haga una oración de bendición para sus niños. Ahora, ¿qué pasa entonces? Sigamos leyendo el verso 13. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. En otras palabras, los discípulos estaban tratando de evitar que esos niños vinieran a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? A ellos no les gustan los niños. Eso no estoy seguro, pero probablemente esa no fue la razón. Tenemos que entender que ellos vivían en una época y en una sociedad donde mujeres y niños no tenían el mismo nivel social y derecho que los varones. Eso lo podemos ver claramente cuando cuentan el número de personas en la alimentación de 5,000, eso es en el capítulo 6, y 4,000 en el capítulo 8, que solo cuentan los varones, excluyendo las mujeres y niños. Además, podemos ver que en ese momento Jesús le estaba enseñando a la gente, así que probablemente pensaban que los niños podrían interrumpirlo. Es por eso que reprendieron a los niños que venían a Jesús. Ahora, ¿cómo reacciona Jesús a todo esto? El verso 14, viéndolo Jesús se indignó. Le molestó lo que hicieron o incluso enojado. Si queremos saber cuán molesto y enojado estaba Jesús, creo que podemos ver cómo fue utilizada esta palabra indigno en la Biblia. En total esa palabra se usa 7 veces, solo 6 si excluimos la escritura de hoy. 2 veces esta palabra fue utilizada por los líderes judíos cuando pensaban que Jesús violaba la ley. Eso es porque Jesús curaba a la gente en el día de reposo. Y también cuando vieron a los niños adorando y cantando a Jesús, y ellos pensaban que eso era una blasfemia porque no creían que Jesús era el Hijo de Dios y el Cristo. Imagine qué enojado debe haber estado los líderes judíos. Y el resto de las veces, esa palabra fue utilizada por los discípulos. Una vez cuando vieron a una mujer derramar un frasco de alabastro de perfume muy costoso sobre Jesús. Ellos pensaban que estaba malgastando el dinero. Y también utilizaron esa palabra cuando se enteraron de que Juan y Santiago le pidieron a Jesús que los ponga uno a su derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Y ellos se pusieron celosos y eso realmente les molestó. Lo que quiero decirle es que Jesús estaba muy molesto y enojado. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estaba tan molesto y enojado? Estoy seguro de que le gustaban los niños y también siempre se preocupó de aquellos que eran socialmente desfavorecidos y discriminados. Pero yo creo que hay otra razón. Sigamos leyendo el verso 14 y 15. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús estaba tan molesto porque el reino de Dios pertenecía a los niños. En otras palabras, solo aquellos que reciben el reino de Dios como un niño pueden entrar en él. Ahora, ¿qué significa entrar en el reino de Dios? Ya no tenemos que adivinar, porque Jesús lo explica en la sección siguiente. ¿Qué es lo que dice allí? ¿Qué significa entrar en el reino de Dios?
Allí podemos ver que la expresión entrar en el reino de Dios, eso lo vemos en los versos 23 y 25, y heredar la vida eterna, en el versos 17 y 30, se utilizan indistintamente. Así que, ¿qué significa entrar en el reino de Dios? Eso significa tener la vida eterna, ser salvo e ir al cielo. En resumen, lo que Jesús les dice a los discípulos es que tiene que ser como un niño para ser salvo y para entrar en el reino de Dios, el cielo. Ahora, usted probablemente está pensando, ¿qué significa eso? ¿Cómo podemos nosotros ser como un niño? ¿En qué sentido? Porque sabemos que eso puede significar muchas cosas. Ya sabemos que eso no significa ser inmaduro, egoísta como un niño, o no tan inteligente y sabio como un niño. Entonces, ¿de qué forma debemos ser como un niño para ser salvo? Ahora les pregunto, ¿cree que somos los únicos que pensamos en esto? No, estoy bien seguro de que los discípulos, ellos tenían la misma pregunta. Pero les digo, Jesús no da una respuesta directa, sino les dejan en suspenso hasta la sección siguiente. De esta manera ellos pueden pensar por sí mismos y encontrar la respuesta ellos mismos. Eso es su forma de enseñanza, que hemos visto muchas veces en los evangelios. Entonces, ¿cuál es la sección siguiente? ¿Qué es lo que sucede a continuación? El verso 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó. Un hombre viene a Jesús y ese hombre es conocido como el rico joven gobernante. Eso es porque Mateo comparte el detalle que él era un joven en su evangelio. Lucas se refiere a él como un gobernante y aquí en la escritura de hoy vemos que Marco habla de su riqueza. Es por eso que este hombre es conocido como el rico joven gobernante. Y ese rico joven gobernante viene a Jesús. ¿Cómo? Corriendo y se arrodilla delante de él. Yo creo que eso significa dos cosas. Primero, que está muy desesperado. Y segundo, que reconoce la autoridad de Jesús. Que Jesús es alguien de mayor autoridad que él. Ahora, ¿por qué está tan desesperado? Porque quiere saber la respuesta a esta pregunta. El verso 17. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él quiere saber acerca de cómo tener vida eterna, ser salvo e ir al cielo. Esa es la misma pregunta que los discípulos tenían desde que Jesús ha dicho que tienen que ser como niños para entrar al reino de Dios y ser salvos. Entonces, ¿cómo responde Jesús a esta pregunta? El verso 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Ahora Jesús no está negando su divinidad aquí, sino está tratando de hacer un punto. Y eso lo podemos ver basado en lo que dice a continuación. El verso 19, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es eso? Eso es parte de los 10 mandamientos que podemos ver en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio 5. Ahora, ¿qué es los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos es lo que resume toda la ley de Moisés, que contiene 613 mandamientos. Y los 10 mandamientos están condensados en esos 2 mandamientos. Echemos un vistazo a Mateo 22, 37 a 40. Jesús le dijo,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que los 613 mandamientos en la ley están condensados en los 10 mandamientos y los 10 mandamientos en esos dos mandamientos: amar a Dios y amar a los demás. Entonces, parece que le está diciendo que si quiere heredar la vida eterna y entrar en el reino de Dios, uno debe obedecer la ley y los mandamientos de Dios. Ahora, a esto, ¿cómo responde este joven? El verso 20. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él dice que ha guardado todos esos mandamientos. 613 mandamientos desde su juventud, desde que era un niño. Ese joven es una buena persona. Tan bueno que puede decir que ha guardado todos los mandamientos desde su juventud. Ahora, ¿cuánto de nosotros podemos decir eso? No tantos. Pero aún ese hombre todavía sentía que algo le faltaba, que eso no fue suficiente. Es por eso que ha venido a Jesús para preguntarle, Mateo 19:20, ¿qué más me falta? Y Jesús está de acuerdo con él, que algo le faltaba. Es por eso que le dice esto. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Le dice que una cosa le falta. ¿Qué es eso? Eso es vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres y seguir a Jesús tomando su cruz. Ahora, ¿cómo responde este joven? El verso 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Yo creo que este es el momento en que el joven se dio cuenta de dos cosas. Uno, pensó que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para tener la vida eterna e ir al cielo, pero se dio cuenta de que no lo estaba. Y segundo, también hasta ahora pensó que ha obedecido la ley desde su juventud, pero ese es el momento en que se dio cuenta de que no ha obedecido la ley. Y eso se quedó claro porque vemos que él no pudo renunciar su dinero para seguir a Jesús y vivir según la voluntad de Dios y dárselo a los pobres, porque amaba el dinero más que Dios y no amaba el prójimo como a sí mismo. Eso es claro. Entonces, la lección que Jesús enseña a ese hombre no es sobre el dinero, sino quiere mostrarle que no ha obedecido la ley, aunque se esforzó muchísimo. En realidad, quiere enseñarle que nadie puede. Es por eso que Jesús ha dicho a ese hombre al comienzo, el verso 18, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Como te ha dicho antes, Jesús no estaba negando su divinidad, sino estaba haciendo lo contrario. Quería decirle que solo Dios es bueno porque solo Dios es perfecto. Y que Jesús es bueno porque Él es el Hijo de Dios, por lo tanto, Dios, que es libre de pecado. Este es el momento que se realizó que era un pecador. Y así ese joven fue triste. Pero Jesús continúa enseñando a los discípulos. Les dice que es difícil entrar en el reino de Dios. ¿Qué tan difícil es esto? El verso 25.
Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que un camello pase por el ojo de una aguja? Hay un 0% de posibilidades de que eso pase. En otras palabras, eso es algo imposible. Y los discípulos ya sabían lo que Jesús les estaba diciendo. Es por eso que reaccionaron de esta manera. El verso 24, los discípulos se asombraron de sus palabras. El verso 26, ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Se asombraron. ¿Por qué? Porque pensaron, ¿quién podrá ser salvo? Implicando que nadie puede ser salvo. Eso es porque nadie puede ser perfecto y nadie puede obedecer la ley perfectamente. Si este joven, que tan bueno, no puede vivir de esta manera, nadie puede. Eso es su punto. Y ellos sabían que ese mensaje no era solo para los ricos. Eso es porque si ser rico es el único problema que tiene, hay una solución simple: ser pobre. Pero se dieron cuenta de que nadie puede ser salvo, porque nadie puede ser perfecto. Y cuando los discípulos estaban confundidos y asombrados, Jesús les da esta solución. El verso 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas estas cosas son posibles para Dios. Que es humanamente imposible salvarnos a nosotros mismos e ir al cielo, haciendo buenas cosas, buenas obras o siendo buenas personas. Pero Dios lo hizo posible. ¿Cómo? En Jesucristo. Que Dios el Padre mandó a su Hijo único Jesús para perdonarnos de nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestros pecados en su muerte en la cruz. Y al creer en lo que era hecho por nosotros, podemos ser perdonados y así podemos entrar en el reino de Dios y ser salvos. Ahora tiene sentido lo que Jesús ha dicho antes, en el comienzo de la escritura de hoy, que solo aquellos que reciben el reino de Dios como un niño pueden entrar en él. Que tiene que ser como un niño para ser salvo y para ir al cielo. Esto es porque los niños saben que no pueden hacer nada por sí mismos, que tienen que depender de sus padres en todo. Yo sé, porque soy un padre de 2 hijos. Tengo un hijo que tiene 9 años y una hija de 4. Yo y mi esposa tenemos que despertarlos por la mañana cada día, lavarlos y cepillar sus dientes, prepararles comida, llevarlos a la escuela, recogerlos de la escuela. Ellos dependen de nosotros para todo. No podrán sobrevivir sin mí y mi esposa. Y eso es lo que debemos hacer para ser salvo y entrar en el reino de Dios. Ser como un niño y darnos cuenta de que no hay nada que podemos hacer para salvarnos a nosotros mismos, sino depender de Dios, 100% para nuestra salvación. Y eso lo hacemos creyendo en el Evangelio de Jesucristo. Dicho todo esto, dejemos de tratar de salvarnos a nosotros mismos como este joven, sino como los niños, dependamos de Dios y pongamos nuestra fe en Cristo, en lo que ha hecho para nosotros por su amor. Ahora, hay una cosa más. Ser como un niño también significa que debemos elegir a Dios sobre todas las cosas, todo lo demás, y seguirlo por todas partes. Piénsalo. Si dices a un niño que elija entre sus juguetes favoritos o sus comidas favoritas y sus padres, ¿qué piensa que va a elegir? Eso es obvio.
Por supuesto, el niño elegirá a sus padres. Y también los niños van donde los padres los llevan. Y eso es lo que Pedro y los otros discípulos hicieron. El verso 28. He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y a eso Jesús responde de esta manera. Verso 29 y 30. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en ese tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Así que seamos como niños, dependamos de Dios por nuestra salvación en Cristo, y deja de tratar de salvarte. Y como niños, siempre elijamos a Dios sobre todas las cosas haciendo sacrificios. Y sigámoslo por todas partes. Siempre recordemos que nuestra salvación es gratis, pero no es barato. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu presencia aquí con nosotros y por darnos esa palabra que necesitamos oír. Ayúdanos a recordar que nuestra salvación es gratis, es el regalo de Dios a través de tu Hijo Jesucristo. Pero esa salvación no es barato. Te damos todas las gracias, todas las alabanzas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Tu esperanza en el silencio me hablará, aún en la noche. Una canción me darás, Cristo, tu gracia ha comprado mi alma, mi corazón te cantará, te necesito. De las cenizas
Gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros. Cantamos esta canción como la confesión de nuestros corazones, Señor. Queremos decir que te necesitamos en todos los momentos, en nuestra salvación, en nuestra vida diaria. Cada momento te necesitamos. Así que te pedimos que nos llene nuestros corazones y nuestras almas con la alegría y con la paz que viene de nuestra esperanza. Nuestra esperanza de la vida eterna en el cielo, Señor. Llene nuestra cabeza, nuestros corazones con tu presencia aquí, Señor. Te damos toda la gracia, Señor. Ahora recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre y la presencia y el poder del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes ahora y tiempo eterno. Amén.